Nehemías 2:17, leemos desde ese versículo en adelante. Tratemos de buscar algunas pistas importantes de principios que aparezcan en toda la Biblia, no solamente en este pasaje, ¿tá? Con algunas palabras claves, algunas observaciones que vayamos tomando nota si quieren por ahí. Leemos entonces. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Merotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Último versículo, versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Esto de confundirme en la lectura es porque no leí en voz alta en casa. Lo leí varias veces visualmente y me faltó leerlo muchas veces en voz alta. Acostumbrarme a la lectura en voz alta es parte también de poder entrenar lo que uno hace, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, a pesar de que aparecen tantos nombres y tantos datos que a veces uno empieza a perderse. Hay riqueza allí también, al igual que en las genealogías, cuando miramos, uno se pregunta, ¿y para qué tenemos estos versículos que hablan de hijo de, hijo de? Bueno, hay riqueza allí, porque vemos providencia también de parte de Dios, cómo Él guía la historia a través de las generaciones. Quizás el deber del estudiante es poder no cansarse en el camino y entender qué está pasando de fondo, a pesar de que los nombres y las funciones y las cosas pueden cansarnos o hasta aburrirnos, ¿por qué no? Que la palabra de Dios siga siendo viva y eficaz cada día, aún en aquellos pasajes que parecen no tener nada aplicable. Saben que esta semana, revisando un artículo que más o menos hace un mes publicó la revista Coalición por el Evangelio, una revista de internet, capaz que la han leído ustedes, quizás, leí un artículo muy interesante que hacía una pregunta: ¿para qué nos congregamos? Y uno de los datos que decía al principio del artículo era que 1 de cada 3 personas durante la pandemia o después de la pandemia dejaron de asistir a sus congregaciones. 1 de 3 personas que asistía a la iglesia, ¿no? O que se identificaba como cristiano. 1 de cada 3 después de la pandemia o durante dejaron directamente
de asistir, ya sea de forma virtual o presencial. Otro de los tercios dice que admitió haber visto la transmisión en línea, o sea, el culto, vamos a decir así, de otra iglesia, que no es la suya. Esto en sí no tiene nada de malo. Uno puede querer buscar más de la palabra de Dios y es bueno cuando lo hace en lugares donde se predica la palabra de Dios, ¿no? Así como cuando uno va a visitar a algún hermano, algún conocido de otro lugar en la ciudad, por ejemplo. Lo interesante de este artículo es que hace una mención que la intención de estas personas revestía o reflejaba una mentalidad consumista. En otras palabras, buscaba el poder ver con el fin de quizás de tener una adquisición teórica, pero no práctica en definitiva. Yo no sé cómo hacían para medir esto, vaya a saber uno. Lo cierto es que a veces creemos que el Evangelio es un asunto de consumir o de adquirir o de que se adapte a algo lo que nos gusta. Escucho a tal persona, voy a tal lugar, porque me gusta tal cosa. Y quizás en el fondo falta más reflexión de la palabra de Dios. El mismo artículo al final, o durante el trayecto, hacía algunas preguntas. ¿Para qué vamos a la iglesia? Por supuesto. Y decía, ¿qué es tan importante acerca de reunirse con regularidad como pueblo de Dios? El propio artículo decía, como respuesta, que existen muchas buenas y claras afirmaciones en la Biblia acerca de por qué reunirnos. Pero lo que propone finalmente es que nos reunimos o que vamos a la iglesia porque somos olvidadizos, porque carecemos de la memoria suficiente para recordar lo que Dios nos ha dicho y necesitamos semana tras semana volver a pensar y a reflexionar las cosas. Acerca de esta afirmación, que puede ser discutible, igual a mi mente venía un pasaje de Pedro, segunda de Pedro, que habla cómo a él no le cansa volver a repetir las cosas que para el pueblo de Dios son necesarias. Y pensaba, ¿realmente, Señor, somos olvidadizos y necesitamos recordar y que nos recuerdes vez tras vez las cosas que ya tendríamos que saber? Bueno, este eco aparece en muchos lugares, aparece en Hebreos, aparece en Romanos. El Señor necesita recordar a su pueblo las cosas que ellos ya saben. Y nosotros no perdemos nada, al contrario, ganamos en favor de lo que el Señor ya ha hecho en nuestro medio. Entonces este texto a mí me ponía a pensar el lugar que tiene la memoria en el pueblo de Dios, porque vean ustedes cómo Nehemías comienza recordando la situación que vivían, a pesar de que el pueblo tenía al lado, o quizás ahí en su contexto, una ciudad destruida, parecía como que ya se habían acostumbrado, se habían olvidado, se habían habituado a esa situación. A pesar de que tenían un Dios que les había mandado edificar, también olvidaron cómo obraba Dios. Y Nehemías les recuerda esto. Les recuerda que Dios es el que provee todo. Finalmente, no solamente ellos recuerdan, sino que Nehemías les dice que no, los enemigos no van a tener lugar ni memoria, ni parte ni suerte, dice ahí, ¿verdad? En lo que Dios hace con su pueblo. Y la reacción del pueblo, después de recordar estas cosas, es comenzar a activar la obra. Y ellos continúan o comienzan a edificar. El versículo 16, que no leímos hacia el final, es el recuento o el cierre de lo que hizo Nehemías cuando, después de haber tenido permiso del rey, llega a Jerusalén. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos cómo Nehemías, por gracia de Dios, había conseguido que el rey le permitiese ir a Jerusalén a construir y a edificar los muros de la ciudad? Bueno, dice que Nehemías llega, ahí el versículo 11 en adelante, el capítulo 2, no lo leemos ahora. Nehemías llega al lugar y lo primero que hace el pobre es descansar. Imagínense, más o menos 1800 kilómetros por tierra, y no la tierra de hoy en día. Ya uno de acá, yo me acuerdo que iba a Minas, eran 2 horas de viaje, y me aburría. Con mi hermano, tenía 8 o 10 años. Bueno, en ese tiempo el viaje de 1800 kilómetros le llevó meses. El hombre llega, descansa, y al tercer día dice que sale y empieza a recorrer. Pero lo hace de una manera escondida, quizás vaya a saber uno qué es lo que tenía en su corazón. Lo cierto es que el llamado de Dios a su vida era más fuerte que cualquier cosa, y él va en medio de la oscuridad, tratando de que nadie lo vea, a mirar, a ver qué situación tenía realmente la ciudad. Y después junta a todos y les dice lo que le dice el versículo 17. Pero miren el versículo 16 al final. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado yo, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes,
y a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Esta versión dice ni a los demás que hacían la obra, otras dicen ni a los que administraban. Algunos comentaristas discuten si se refiere a que había gente tratando de arreglar la ciudad, pero era insuficiente, o había gente que administraba a los pocos que estaban ahí. En cualquier caso, había gente ya trabajando. Entonces Nehemías tiene un objetivo mucho más grande, que es el llamar a toda la población, a todo el pueblo, a mirar la realidad en favor de Dios y edificar juntos esas murallas. En esta mañana vamos a tratar de responder algunas preguntas en torno a qué significa esto de trabajar para el Señor, o mejor podríamos plantearlo de la siguiente manera: ¿de qué forma Dios está trabajando en medio nuestro? ¿Cuál es la realidad que tenemos que quizás como ese pueblo ya nos hemos acostumbrado? ¿En qué cosas reconocemos que el Señor nos llama a realizar su obra? ¿Cómo el pueblo de Dios debe actuar en medio de la necesidad, pero donde también existe dificultad y quizás hasta enemigos? Entonces vamos a ver esta mañana 3 acciones necesarias en estos versículos que hemos leído. En particular el 17 y 18 nos van a ayudar a ver cómo debemos recordar y disponer nuestra vida para trabajar. La disposición es algo que se da antes del trabajo, es decir, estoy listo. Los Boy Scouts tienen una frase que dice siempre listos, sí, ya la he comentado. Bueno, básicamente la intención o la actitud de ellos es decir, estoy pronto, estoy preparado para lo que tenga que hacer. Eso es una disposición. Los versículos 19 y 20, vamos a ver cómo debemos sostenernos en el Señor y en sus promesas únicas que Él ha dado a su pueblo. Y los versículos del capítulo 3, 1 en adelante, vamos a ver cómo debemos trabajar sin importar las dificultades y los desafíos. Que el Señor realmente nos permita ver en esta mañana que hacer su obra es una labor divina. No creamos que es una capacidad meramente humana. La obra de Dios llevada a cabo es una labor que Él permite que hagamos hoy y que Él nos llama a hacer todavía cada uno de nosotros aquí en la ciudad de la costa y en cada lugar donde nos encontremos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor, es infinito tu amor, es infinita, Señor, tu paciencia y tu misericordia. Rogamos, Padre, que puedas darnos la visión y la claridad para disponer nuestro corazón para servirte a ti, Señor. Señor, no queremos estar lejos de mente, pero presente en cuerpo, Padre. Queremos estar presente en ánimo, en intención, en vida, en esfuerzo, Señor, en tu obra, en cada lugar donde ella se lleve a cabo, Padre. Gracias te doy hoy por los que están escuchando a través de Zoom. Gracias te doy hoy por los que estamos acá. Señor, fructifica y multiplica tu palabra. Ayúdanos a pensar en ella, Señor, con sabiduría y a ponerla, Señor, en práctica a cada momento. Gracias por este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Realmente no quiero extenderme mucho hoy, hermanos. Tenemos varias actividades, pero quiero que por lo menos tengamos algunas preguntas en mente. Preguntas que me gustaría que nos acompañen en el resto de la semana. Y también, ¿por qué no?, desafíos a ponernos en marcha, al igual que Nehemías desafió a ese pueblo una vez. Decíamos que los versículos 17 y 18 nos tienen que llevar a recordar como pueblo lo que Dios hace y también a disponernos a trabajar. Leamos estos versículos nuevamente. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esta frase final es muy importante, porque ellos, vamos a ver en los siguientes capítulos, y si recuerdan con anterioridad también, el pueblo usaba sus manos hasta para llegar a ponerse en complicidad con pueblos que no adoraban a Dios. Habían edificado con sus manos sus propias casas artesonadas, nos dice Ageo, o sea, bien decoraditas, hermosas. ¿A quién no le gusta tener una casa hermosa? Me pregunto yo.
Muchas veces uno dedica su vida entera a eso. Y cuando finalmente obtiene un objetivo, bueno, ahí sí empieza con otros quizás objetivos que son ya más temporales o que no tienen tanto esfuerzo de nuestra parte. Pero lo cierto es que cuando nosotros miramos el libro de Esdras, de Nehemías, vemos como las manos del pueblo de Dios son usadas para todo tipo de cosas. Y solo en este punto van a ser usadas en lo correcto, en lo que es el mandato que Dios les ha dado. Y es que el pueblo realmente, como decíamos antes, ha olvidado con facilidad por qué motivo son pueblo de Dios, por qué habían llegado hasta ese punto. Y es algo que nos pasa a nosotros también. A veces, cuando paso por la calle y veo gente que está necesitando algo de mí, ya estoy acostumbrado a decirle no tengo nada y seguir de largo, cuando en el fondo siempre tengo algo. Qué lamentable eso de mi parte. A veces, cuando paro en el semáforo, en algo, un auto que el Señor me dio para bendecir, y un muchacho con humildad se me acerca y me dice, ¿te puedo limpiar el parabrisas? Le digo, no, gracias. Y me olvido que el Señor también es creador de ese hombre. ¿Con qué facilidad pierdo de vista que mi misión en la tierra no es pasarla bien, sino llevar el mensaje del Señor? El Señor es bondadoso, pero en un principio no solamente con los suyos, sino con todo el mundo. Eclesiastés dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Qué bueno que es el Señor. Qué gracia enorme que Él tiene para todos, para toda su creación. Que aún aquellos que le rechazan completamente tienen la dicha de poder decir, tengo vida, hoy puedo vivir. Y a veces el Hijo de Dios no es capaz de reconocer al Señor que le llama a trabajar. Tristemente, el hombre en aquel momento se había olvidado de la situación difícil del pueblo. Pero lo que estaba en juego acá era mucho más que su situación misma. Miren el versículo 17 al final, dice, y no estemos más en oprobio. ¿Qué dice la versión NTV? Cualquiera de ustedes que tenga por ahí, que pueda leer ese versículo, cómo termina hablando. ¿Alguien tiene la NTV allí a mano? ¿Sí? La versión Nueva Traducción Viviente tiene un lenguaje un poquito más actual. Hugo levantó la mano. Gracias. Que no seamos ya objetos de burla. Es que quien estaba siendo burlado en principio no era la gente misma solamente, sino también el propio Dios. La gente estaba burlándose de aquella ciudad que había sido magnífica, cuyo Dios había dominado todo y que hoy en día ya no tenía ni memoria, no era ni recordada. Poner fin a la desgracia. En la versión que lee Julia dice poner fin a la desgracia. Es que realmente es una desgracia si es que nosotros permitimos con liviandad que se hable mal de nuestro Dios. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en algún lugar en el cual el contexto no es cristiano, que alguien hable mal de Dios. No sé si les ha pasado. ¿Qué reacción tenemos inmediatamente? A veces puede ser que la vergüenza nos gane. Y bueno, si ha pasado eso, que el Señor prepare nuestro corazón para la siguiente ocasión, que no pase otra vez. Enojo, ira. Bueno, si se ponen a pensar, el Señor nos pide en Efesios que nos dice, tengamos cuidado con la ira. Lleguemos si queremos hasta ahí, o si se puede evitar, pero no pequemos. Para vos es indignante. En cualquier caso, acá en este pasaje lo que estaba sucediendo es algo así multiplicado, porque el pueblo de Dios, el nombre de Dios, estaba siendo burlado por causa de que el propio pueblo no se ponía a trabajar. El pueblo tenía la oportunidad de reedificar ese lugar para dar gloria a Dios y dejar de darle lugar a los enemigos de que se burlen y que hagan lo que sea con el nombre del Señor. Y no lo hacía. Entonces, Nehemías lo primero que hace es, le recuerda el contexto donde estaban. Miren muchachos, miren hermanos, miren amigos, miren pueblo, miren lo que está pasando, miren la realidad de Uruguay, miren la costa, miren los barrios que más carenciados tenemos alrededor, miren los barrios que son tan bendecidos por el Señor sin saberlo, que ahora ya no necesitan de nada porque creen que lo han logrado todo. Miren esta situación, miren, les dice.
Recuerden después. Entonces le declaré, dice el versículo 18, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces, acá Nehemías acude, va, se dirige al testimonio de Dios obrando en su vida y alrededor, de una manera increíble en la vida del rey. Como si fuera algo novedoso, ¿no? Porque ya ellos tendrían que estar familiarizados con lo que había sucedido con Ciro en Esdras, ¿recuerdan? Acá, nuevamente, Nehemías les dice, miren cómo el Señor ha prosperado, ha bendecido, miren las cosas que me ha dado, miren las cartas que firmó, miren todo lo que Él está haciendo, porque Dios lo quiere para su pueblo, para su ciudad, para su nombre. Y esto es lo que nos debe despertar, porque es exactamente lo que sucede cuando ellos escuchan el mensaje de Nehemías y dicen, como dice el versículo 18 al final, levantémonos y edifiquemos. La reacción luego de recordar que Dios es un Dios de vivos, que el Señor está obrando, no puede ser otra que vamos, trabajemos, vamos adelante. El Señor sigue haciendo lo mismo en su pueblo. Nos sigue desafiando a mirar la realidad y nos sigue llamando a participar en su obra. Porque el llamado de Nehemías fue para todos los que pudieron escucharle. Pero después recuerdan, si leímos con atención, no todos acuden a ese llamado. Y algo va a pasar ahí también. ¿Saben qué? Pensando un poco en cómo el Señor nos recuerda vez tras vez lo que Él hace, venía a mi mente ese pasaje tan hermoso que hemos leído varias veces en Romanos 12:1, que comienza diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y hace 2 viernes veíamos a qué misericordia se refiere el apóstol Pablo cuando dice esa palabra, ¿no? Y es que ahí nuevamente el clamor de Pablo es, miren lo que el Señor ya ha hecho. Yo les pido que presenten por ese sacrificio, por esas misericordias, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, o sea, el culto pensante, el culto que permite poner lo que pensamos en el fondo en acción, el culto racional. Los versículos 19 a 20 decíamos que hablan acerca de cómo debemos sostenernos en el Señor y en sus promesas que ha hecho a su pueblo. Es que cuando inmediatamente los enemigos de Israel escuchan lo que está sucediendo, ellos empiezan a presentar oposición y amenazas, burlas, para detener al pueblo. Un escritor, un comentarista, dice que la burla es utilizada para el desánimo. Muchas veces la burla es el primer medio que usa alguien con nosotros para evitar que hagamos algo o para tratar de disuadirnos de que podamos emprender algo, ¿no? Ah, pero ya empezaste 4 carreras, ¿vas a dejar una más? Ah, pero ya estás ahorrando y te lo gastaste todo, ¿vas a intentar ahorrar otra vez? Ah, y bueno, podemos seguir una cantidad de cosas, ¿no? La burla es la forma más fácil en la cual alguien trata de desmantelar un intento utilizando palabras. Y la acusación infunde temor, porque ellos estaban siendo acusados de que estaban actuando en contra del rey, cuando el propio rey había dado cartas para que se hiciera esto. O sea, era infundada. Y la burla era fuera de lugar también. Vean el 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nuevamente la respuesta de Nehemías es traer a la memoria, esta vez de los enemigos, y frente al pueblo, de quiénes eran estos de Israel. Nehemías les dice, el Dios de los cielos, a ese que cantamos recién, el que hizo las cosas, el que sustenta, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. 2 partes importantes acá. Primero, saber quién es el Señor de la obra. No están construyendo un muro porque de pronto quieren hacer una ciudad de renombre como tiempo atrás los de Babel habían intentado. No están haciendo eso. Están
construyendo la ciudad del Señor, edificando la ciudad del Rey de Reyes. Y también él tenía claro quiénes eran. Ellos eran siervos, simples siervos del Señor. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos gusta que no nos consideren siervos, sino señores? Es equivocado esto. ¿Cuántos de los que se paran delante de la obra del Señor toman y hacen, deshacen y crean y dirigen como si fuera su pueblo? Pero el Señor a los pastores les ha puesto simplemente a cuidar del rebaño. A los líderes les ha puesto juntamente con los pastores y con otros más hermanos de idoneidad a trabajar para el Señor y para el pueblo, para la obra de Dios. Nada de lo que el Señor ha dado a su pueblo tiene que ver con una característica que tenga el pueblo de buena. Nada de lo que tiene el pastor, el hermano, la hermana que toca el piano, perdón, Janet, no hay nada en sí mismo que sea bueno. Todo es bueno solo si es puesto para la gloria de Dios. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Acá hay una palabra peligrosa, que es esto de la prosperidad, porque hoy se ha perdido de vista lo que significaba en aquel momento. Hoy ya hemos trastocado tanto el significado del ser próspero, que la prosperidad está vinculada con el que nos vaya bien económicamente, quizás, ¿no? Y bueno, hay tantas maneras en las cuales uno puede prosperar, que no es materialmente, como por ejemplo el ser salvos por gracia de Dios. Esa es quizás la prosperidad mayor que alguien que sabe de la eternidad y que reconoce a Dios, que puede aspirar. La prosperidad que también permite tener cuando bendecimos a otros. Esa es una prosperidad que nadie nos puede quitar, de lo que Dios nos da para dar a otros, de lo que Dios nos bendice para bendecir a otros. Ciertamente el Señor nos recuerda que mejor es dar que recibir. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que nos sentimos completamente bendecidos cuando sentimos que lo que estamos dando ayuda a alguien? Y esto es un sentimiento meramente humano, y cuánto más en la obra de Dios. ¿Por qué digo que es solamente humano? Porque en realidad, seas o no cristiano, seas o no hijo de Dios, cualquiera que da muchas veces se siente bien con lo que está haciendo. Pero cuánto más el Hijo de Dios, que tiene que recordar que así como el Señor le dio gracia y misericordia a Él, cada día tiene que dar gracia y misericordia a los demás. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Somos siervos del Señor? Bueno, entonces es tiempo de levantarnos y edificar. Sumarnos a los que ya están trabajando, a los que quizás están más solos haciendo el trabajo de todo el pueblo. Es tiempo de hacerlo. No digo que no lo estemos haciendo, pero a veces lo hacemos en lugares de nuestra vida, en compartimentos, en momentos de la semana, en momentos cuando nos va bien y cuando nos va tan bien, quizás el Señor sabe. Es tiempo de levantarnos y edificarnos, al igual que Nehemías le decía al pueblo, ahora. Y en particular en este testimonio, porque Nehemías le está hablando, no se olviden, a los enemigos, aquellos que no reconocen la existencia de Dios, aquellos que no ven que hay un Dios o que no ven que hay una salvación que ellos necesitan. En este punto, el mejor testimonio es el servicio a Dios, el servicio al Señor. Finalmente, en la sección del capítulo 3 en adelante, decíamos que debemos trabajar sin importar las dificultades y desafíos. ¿Por qué le puse este título a esta sección? Vean ustedes quiénes son los primeros que comienzan a trabajar. ¿Me pueden decir alguien? Por favor. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Bueno, hay en algunos momentos de la historia donde los sacerdotes toman las armas también, pelean, pero ya en este punto de la historia, cuando su vida tenía que estar dedicada al regreso a la adoración al Señor, es muy interesante cómo ellos son los primeros en tomar el pico y pala y empezar a trabajar. Y vean qué interesante, mi versión acá dice que los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas
hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Hay una versión, la NTV, dice que la dedicaron. El trabajo de los sacerdotes tiene que ver con el ejemplo primero que nada. Si el que sirve en la iglesia no da el ejemplo, ¿cómo los demás del pueblo iban a hacerlo? Los sacerdotes comienzan, pero no solo lo demuestran que los sacerdotes lo hicieron, después en el versículo 17 que no leímos, más adelante dice que un grupo de levitas también reconstruyó. Los sacerdotes y los levitas eran parte del pueblo que no tenía heredad, o sea, no tenían una tierra que les correspondiese. Por lo tanto, ellos construían literalmente Jerusalén no para que les correspondiese algo, sino porque era parte de lo que querían hacer para el Señor. Era su forma de adorar también allí. El versículo 5 me muestra cómo en situación de desgracia aún hay gente que no quiere escuchar la voz del Señor. Miren el 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Sus grandes, en otra versión, lo pone como los líderes. Los líderes de esa ciudad que tenían que estar dando el ejemplo ahí, trabajando, no lo quisieron hacer. Y acá es clarísimo como Nehemías dice que no es que quisieron ayudar a su pueblo, sino no quisieron participar de la obra del Señor. Vean el versículo 8, me encanta ese versículo. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arhaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. El hijo de un platero y el hijo de un perfumero trabajando en la obra del Señor. Al igual que los grandes sacerdotes y los líderes, obrando para edificar la ciudad santa del Señor. No sé qué tipo de entrenamiento habrá requerido para edificar eso, ¿no? Pero ciertamente estar dispuesto, como manifestaron los versículos 17 y 18, es parte de hacer el trabajo del Señor. La disposición. Porque el Señor, en definitiva, prospera la disposición. Quizás no tanto la capacidad o las fuerzas. Por supuesto que hemos visto tantas ocasiones que lo hace. Me encanta recordar el pasaje de Daniel cuando él está procurando no contaminarse con la comida del rey. Capítulo 1 nomás. Dice que el Señor les dio inteligencia a ellos y fortaleza física más que los demás. Y entonces yo realmente les soy sincero, oro al Señor para que me dé más inteligencia, pero para servir y agradar a Dios. Y a veces uno realmente necesita inteligencia y sabiduría para decisiones o para palabras o para situaciones que uno en otra situación no podría enfrentarlas realmente. Y es solo el Señor de la obra que capacita a su pueblo. Y me encanta cómo los versículos 14 en adelante habla de que cada líder, cada gobernador de la región está trabajando en la obra de Dios. Cada gobernador, o sea, cada líder principal de las familias, está ahí involucrado, dando el ejemplo a su zona, a su vida, a su pueblo, a su parte, a su sección, digamos, a su región, de que es necesario participar en la obra de Dios. Eso me trae tantas aplicaciones indirectas a mi cabeza, porque cuántas veces como padres, como líderes espirituales en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros distintos lugares de influencia, nos ponemos al frente para agradar a Dios en primer lugar. ¿Cuántas veces lo hacemos y cuántas veces no? Realmente el ejemplo de estos trabajando en conjunto me trae muchas cosas que podemos pensar en relación a las dificultades y desafíos. Número 1, dificultades. Bueno, más adelante nos vamos a encontrar que los enemigos empiezan a molestarse cada vez más y ahora los mismos que edificaban, quizás en este punto, en el capítulo 3, de forma pacífica, empiezan a necesitar tener armas a la mano, porque el peligro asedia. Número 2, los desafíos. Aún en medio de toda esta situación en que todo el pueblo parecía uno, no solamente los del versículo 5, seguramente otros tantos no estaban dispuestos a trabajar en la tarea del Señor. Realmente hay muchos que no, a veces en nuestros momentos de la vida,
podemos decir, sí Señor, úsame, pero quizás en otro tiempo no lo dijimos. Siempre recuerdo y siempre comento cómo un domingo el pastor estaba enfermo en nuestra iglesia, donde estábamos hace 2 iglesias atrás, y en ese momento que el pastor estaba enfermo ese domingo, no había nadie más que comparta la palabra, porque había otros hermanos que habían estado fuera, la iglesia era pequeña. Entonces la esposa del pastor me dijo, Obed, ¿podés compartir la palabra? Y yo no quería, no quería. ¿Por qué no quería? Porque no tenía ganas, simple y llanamente. Porque puse mi persona sobre lo que Dios me estaba con claridad llamando a hacer. Por supuesto, me lo dijo último momento, pero era un pedido del Señor, porque la iglesia necesitaba que alguien hiciera eso. Al final yo le dije que no, me quedé con esa y nunca más se me dio oportunidad, porque yo hablé fuerte con el pastor y le dije, no quiero que me molestes más, no quiero que tú me pidas más compartir la palabra, no lo voy a hacer. Y bueno, el Señor con el paso del tiempo me fue mostrando que eso fue totalmente un error, una equivocación, que mi mano no se había levantado contra la gente, sino contra el Señor mismo, ¿no? Entonces, en otro momento, yo creo que ninguno de nosotros puede decir, estoy libre de pecado, puedo levantar la mano tranquilamente. Por supuesto que no. Miremos el pasado y reconozcamos cómo quizás hoy no, pero en otro tiempo no estábamos dispuestos a hacer la labor del Señor. Y eso debe ser tristeza. Para mí lo es. Pero también debe ser una oportunidad de alegría para decir, Señor, hoy sí. Quizás ya no tengo tantas fuerzas como antes. Quizás ya mi experiencia ha oscurecido mi entendimiento hacia tus cosas. Quizás las cosas que he sufrido me hacen tener temor. Pero hoy sí, Señor, quiero. Ya mismo, Señor. ¿Dónde comienzo a edificar? Padre, muéstrame. Hoy es tiempo. Otra de las características que este pasaje del capítulo 3 trae a mi mente, otro de los elementos que podemos observar es cómo en la obra del Señor todos son iguales. Todos son iguales. Desde el hijo del perfumero hasta el gobernador y los sacerdotes. A veces nos olvidamos que somos siervos del Señor y nos creemos que somos otra cosa. Y eso es un error tan grande. Porque el olvidar que somos siervos nos hace creer que tenemos derecho para reclamar y pedirle cosas a Dios. O reclamar y pedirle cosas a nuestros consiervos. Qué error tan grande. ¿Quién soy yo para reclamar de mi hermano, otra persona, otro hijo de Dios, que corrija su vida si yo también en mi propia vida aún sigo luchando con cosas? ¿Somos iguales delante del Señor? Sin duda que lo somos. ¿Tenemos responsabilidades diferentes delante del Señor? También, eso no lo olvidemos. Porque por algo el sacerdote era sacerdote y los gobernadores eran gobernadores. Pero que nunca nuestra voz, nuestra mano se levante contra otro hermano creyendo que hay algo que me hace ser superior a él. Para nada. La labor del Señor es una. Y en esa labor está la responsabilidad de nunca perder de vista que somos siervos del Dios, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y sin importar la edad, sin importar la condición que tengamos hoy, sin importar las fuerzas, podemos hoy edificar el pueblo de Dios. Podemos hacerlo a través de las palabras correctas, a través de las acciones correctas, a través de la motivación correcta, a través del ejemplo correcto, a través de la conducta correcta. A través de cada una de estas cosas el Señor día a día nos llama a edificar su iglesia. No un día al mes, no un día a la semana, no una hora del día, todos los días. El Señor nos llama, como Nehemías llamó a ese pueblo que había olvidado su contexto, a edificar la iglesia. Juntos, hermanos, juntos en el nombre del Señor, para que el nombre de Él sea proclamado y que toda nación, toda lengua confiese finalmente que Él es el Señor, el único Señor. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el que debes ser exaltado, Padre. Y estamos hoy aquí reunidos solamente buscando de tu misericordia, Señor. Queremos que nos uses, Padre. Usa nuestra vida hoy conforme a tu voluntad, Señor. Rogamos, Señor, que tu amor eterno se manifieste una vez más en medio de nuestro. En medio de este barrio, Señor, que quizás
con tanta riqueza, con tanta comodidad, se ha olvidado de lo pobre que es en el corazón, Señor. Padre, no permitas que podamos creer que nosotros somos ricos y que no necesitamos de nadie porque te tenemos a ti, porque sería pecar de orgullo también, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder buscar cada día en tu palabra, Señor, cómo servirte, cómo ser como tú, Señor. Señor, Padre, ayúdanos a entender cuándo callar, cuándo hablar, cuándo mirar, cuándo dejar de mirar. Padre, queremos edificar literalmente, Señor, y en espíritu, Señor, tu casa, tu iglesia, tu pueblo, Padre. No queremos ser como esos que no quisieron recurrir a tu llamado, Padre. Queremos ser como esos humildes, Señor, que quizás sin experiencia aún dijeron, estamos dispuestos, Señor, a edificar en tu casa, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Y en esta mañana, Señor, rogamos para que estos símbolos también en los que vamos a participar sean un momento más para no perder la memoria, Señor, y recordar que tú sigues siendo Señor y que prometes volver. Y que esperamos, Señor, tu venida con gran anhelo, Señor. Obra en los que no te conocen, Señor. Permite, Padre, que podamos seguir edificando este Uruguay, Señor. Este país para ti, Señor. Aún en medio de momentos difíciles, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.